Esta mañana desperté con el sonido de los coris. Por primera vez observé a tantos moverse al mismo tiempo, y ese sonido despertó algunas memorias, algunas de los elders y otras mías. Recuerdo que, al escucharlos, me hice una pregunta que parece acompañar a nuestra especie desde siempre. ¿Por qué siempre estamos huyendo? Los elders decían que la humanidad nunca aprendió a quedarse en un solo lugar, no porque no quisiera, sino porque casi nunca pudo. Este relato es una historia de ficción, un cuento futurista diseñado para reflexionar sobre nuestra vida diaria y futura como civilización y sociedad. No representa hechos reales, no ataca a ninguna persona, empresa o gobierno, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Desde los primeros relatos heredados se repetía la misma imagen: grupos moviéndose cuando el suelo dejaba de dar alimento, cuando el clima cerraba las puertas, cuando quedarse significaba desaparecer. Eso ocurrió en el planeta original, mucho antes de que existieran fronteras, mucho antes de que alguien creyera que la Tierra podía pertenecerle a alguien. Los elders hablaban de una primera gran herida, cuando los humanos salieron de su cuna buscando agua, sombra y fuego. No fue conquista, fue necesidad. Dicen que después vinieron otras migraciones. Unas cambiaron lenguas, otras destruyeron imperios, otras fueron forzadas, encadenadas, trasladadas como mercancía. Y aunque nada de eso se estudia hoy, aún se recuerda. Yo viví algo parecido. Permíteme relatarte un poco. Viví en Tawainova durante muchos ciclos, un planeta que prometía estabilidad, orden, futuro. Algo que cuando llegué parecía muy posible, pero con el paso de los ciclos todo cambió. O quizás ya era así, y quien cambió fui yo. Leer, escuchar, conversar, buscar e investigar comenzó a quitarme la venda. En algunos libros e informes se decía que Tawainova realmente se beneficiaba de estas personas. Mano de obra barata disponible, fondos de emergencia, discursos políticos reciclables, ganancias para redes de tráfico, entre otras cosas. Y aunque el sistema decía rechazar la migración, la verdad era que la necesitaba funcionando mal. Se creía que esto estaba diseñado así, porque los beneficios no eran para los ciudadanos de Tawainova, sino para los dueños oligárquicos del planeta. Regular la migración habría implicado responsabilidad, y el caos les resultaba más útil. Fue ahí cuando entendí algo importante, y quiero decírtelo directamente. No podíamos elegir el sistema en el que nacimos, pero sí podemos elegir cómo responder dentro de él. El sistema puede estar mal diseñado, pero nuestra dignidad, nuestras decisiones y nuestra forma de actuar siguen siendo nuestras. Eso nadie puede quitárnoslo. Y a veces, resistir no es destruirlo todo, sino no dejar que te convierta en alguien que no eres. Encontré informes que llamaron mucho mi atención. Hablaban de cómo los gobernantes de Tawainova tenían el poder de abrir o cerrar puertas comerciales y sociales a otros planetas y lunas. Mientras más leía, más dudas surgían. ¿Cómo podían tener tanto poder? ¿Por qué no pensaban en las consecuencias a largo plazo? ¿Y por qué nadie los enfrentaba? Leí que en el ciclo 2017 Tawainova comenzó a imponer restricciones a la luna Orinara, una luna que ya tenía sus propios problemas. Aquellas restricciones le causaron más daño del que podía soportar. Quizás ahí comenzó todo. Al investigar más, descubrí que Orinara no fue la única. Otras lunas como Kubida, Yusara, Takida, Zagris, Fesira, Iranis y Sahin pasaron por procesos similares. Aunque esas fueron solo las que encontré. Quizás hubo muchas más. Y en ese momento entendí algo con claridad. La respuesta llegó rápido. Recursos. El principal motor de la ambición oligárquica. Pero aún quedaba una pregunta rondando mi cabeza. ¿Por qué nadie los detenía? Tiempo después, alrededor del ciclo 2020, comenzaron a llegar caravanas. En ese momento no se consideró un problema, pero fue el inicio de todo. Entre los ciclos 2022 y 2024, llegaron las concentraciones más grandes jamás vistas hacia Tawainova. No eran invasiones, eran huidas sincronizadas. Este problema, tan antiguo como la humanidad, no ocurrió solo en Tawainova. Muchos otros planetas comenzaron a recibir migración masiva, especialmente durante el ciclo 2025. De esas migraciones, algunas personas recibieron ayuda. Otras
por su estatus social, lograron relocalizarse en lugares favorables, pero miles más cruzaron travesías imposibles, arriesgándolo todo, porque simplemente no había vuelta atrás. Pero vuelvo a lo que yo presencié. A principios del siglo 2025, la movilidad humana dejó de ser silenciosa, se volvió visible, incómoda, imposible de ignorar. En ese tiempo creí que nadie llegaba por ambición. Escuché a algunos decir que venían por superación, y a muchos otros porque quedarse era peor. Descubrí que nadie recibía refugio automático. Nadie tenía estatus solo por cruzar. La promesa no existía. Lo que sí existía era la espera, archivos apilados, casos suspendidos, vidas congeladas. El sistema no colapsó por maldad, colapsó por saturación. Mientras tanto, la vigilancia aumentó, no siempre clara, no siempre precisa, pero siempre presente. Cuando comenzó el caos llegaron los rumores, luego las redes se llenaron de imágenes, vídeos sin fecha, sin lugar, sin contexto. Parecía que la propia población se saboteaba a sí misma. O al menos, así se percibía. Para finales de ese ciclo, las cosas empeoraron. La primera gran ciudad se levantó para defender a sus amistades, familias, trabajadores y conocidos. Al inicio del ciclo 2026, todo se volvió más oscuro. Las personas dejaron de salir, niños que dejaron de aprender, trabajadores escondidos, sin que nadie los buscara realmente. El miedo hizo el trabajo solo. Esa fue una de las manipulaciones más eficaces del sistema. No perseguir a todos, sino hacer que todos se sintieran perseguidos. Las redes amplificaron el pánico. Quizás por ignorancia, quizás por atención, o quizás como parte de una estrategia. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que el daño fue interno. La comunidad se fragmentó. Las alertas reales dejaron de creerse, y la autoridad aprendió que el ruido justifica la fuerza. Incluso los propios ciudadanos de Tahuaynova comenzaron a caer. Encuentros que terminaron en silencios definitivos, nombres borrados de registros oficiales, pero no de la memoria colectiva. Fue entonces cuando la población sintió en carne viva de que eran capaces los dueños de Tahuaynova. Aquello que durante años repartieron por las galaxias: dolor, angustia, ansiedad, depresión y miedo. Los elders decían que cuando el orden necesita muerte para sostenerse, ya no es orden, es miedo organizado. Desde mi punto de vista, todo eso fueron señales de una civilización que prefería administrar crisis antes que resolverlas. Al final, algunos lograron quedarse, otros siguen esperando. Muchos más fueron devueltos. Pero de todo lo que ocurrió en ese planeta, hay algo que nunca olvidaré. Nada fue masivo, todo fue lento, individual, silencioso. Y así, la humanidad repitió lo que siempre supo hacer mejor: moverse sin resolver el origen del movimiento. Después de tanto dolor, yo también me fui, con cicatrices, con recuerdos que aún pesan. Y finalmente, ya lejos de ese planeta, entendí por qué nadie los detenía. La respuesta siempre estuvo ahí: plus rien metone. Con los años comprendí algo que los elders decían en voz baja: el problema nunca fue migrar. El problema fue construir sistemas que solo funcionan cuando alguien huye. Y aquí, desde esta luna lejana, la pregunta sigue abierta. ¿La humanidad se mueve porque quiere explorar o porque nunca aprendió a cuidar el lugar donde está? Recuerda, el caos externo no se controla, pero la respuesta, sí. No es el movimiento lo que destruye a una civilización, sino su negativa a corregir la causa que la obliga a moverse. Si esta historia te hizo pensar, dale like, comparte este video, suscríbete y comenta tu opinión. Cada uno de nosotros tiene un lugar en esta historia, y me encantaría leer lo que piensas.